ustedes, hermanos, les pido que me acompañen al libro de Jonás. Esta porción de la Escritura la estamos escudriñando cada semana para ver qué es lo que Dios nos habla, qué mensaje tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque esta es palabra de Dios. Y aquí Dios nos está hablando acerca, o por medio de la vida de este profeta, de este hombre llamado Jonás, está también hablándonos a nosotros, nos está exhortando, nos está enseñando. Hemos visto ya muchas cosas acerca de este libro, es tan pequeño pero hay tanta riqueza. Siempre recuerden, Jonás es un profeta de Dios, es un hombre que Dios levanta, por lo tanto es un verdadero creyente, que Dios usa primeramente con Israel, con las 10 tribus del norte, para anunciarle el favor de Dios, de que Dios les iba a conceder que ellos recuperen tierras que les habían sido quitadas antes, que Dios les iba a conceder libertad de sus enemigos mientras Jeroboam II reinaba, y así ocurre. Pero hemos visto que lamentablemente Israel, las 10 tribus del norte, es donde Jonás hizo su ministerio, vivía, aunque eran llamados el pueblo de Dios, pero realmente vivían en apostasía. Tenían ministros que no fueron establecidos conforme a lo ordenado por Dios. Adoraban a Dios, pero la adoración era una adoración que no era conforme a lo que Dios había determinado. Tenían falsos profetas. En el pueblo de Dios, sí, en el pueblo de Dios. Lamentablemente lo mismo pasa, o voy a decirlo así, para no sonar tan drástico, pudiera estar pasando ahora. Pero después Dios llama a este hombre a ir a predicar a otra nación, aparte de Israel, a los asirios. Los manda a la ciudad de Nínive, pero ya hemos visto que él desobedece, se sube a un barco y en vez de ir a Nínive toma rumbo para un lugar completamente opuesto y distante. Dios levanta una tormenta. Ahí aprendimos cómo a un hombre, un siervo de Dios, lamentablemente puede también desobedecer de una manera muy insensata, pero también muy desafiante. ¿Cómo puede desobedecer a Dios? Y en eso hemos dicho que ahí Jonás te puede representar a ti o a mí. Y lamentablemente, aún como hijos de Dios, es posible que en algún momento tú hayas desobedecido a Dios. Pero hemos visto que su desobediencia no queda sin castigo. Porque si somos sus hijos, Dios como buen padre no nos va a dejar salir con nuestro capricho. Y Dios trata con él de esa manera. Dios trae una tormenta, y en esa tormenta la rebeldía de Jonás, la desobediencia de Jonás sale a relucir a otros hombres. Los marinos que estaban con él lo reprenden. Jonás en su desobediencia, hermanos, esto es lo más tremendo. No solamente desobedece a Dios, sino que él estaba tranquilo. Es más, había una tormenta y él estaba durmiendo. Increíble, ¿cómo podemos desobedecer a Dios y estar tan tranquilos? A veces la gracia de Dios la usamos, lamentablemente, entre comillas, a nuestro favor en la desobediencia. Él estaba tranquilo. Quizás sabía en el fondo que Dios iba a ser paciente con él. Pero no, después él recibe un castigo muy tremendo. Porque no queda otra opción. Esos marinos tratan de traer la nave a la costa para dejarlo ahí a Jonás y que se calme la tormenta cuando entienden que era desobediencia de Jonás, y no pueden llegar a la costa. Y lo tienen que tirar al mar. En medio de una tormenta horrenda que, fíjense, estos hombres marinos están acostumbrados a cosas así, pero hasta ellos pensaban que iban a morir. Y en esa tormenta Jonás experimenta algo como ahogarse. Y hemos hablado de eso. No sabemos si realmente llega a ahogarse o no, pero su descripción es
las olas pasando por encima de él, eso es terrible. Si usted ha estado en el mar, en un mar violento, como lo he estado yo en varias ocasiones, usted sabe que con las olas, esa experiencia de que vienen olas sobre ti y tú no puedes hacer nada, es terrible. Y después es tragado por un pez. Su desobediencia recibe castigo, y esto es para que temamos, porque si tú o yo desobedecemos, si no reaccionamos, si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, solo queda en un grado de castigo de parte de Dios, pero no para destruirlo. En ese castigo Jonás se arrepiente y Dios le da una nueva oportunidad. Hemos dicho el domingo pasado cómo Jonás nos representa ahí a todos en la desobediencia, en la muerte, aunque sea figurativa, de Jonás, porque la paga del pecado es muerte, pero también, entre comillas, en una resurrección, en una nueva oportunidad que Dios da. Y ahí es donde nos hemos quedado, y vamos a leer el capítulo 3, que es cortito, solo 10 versículos, o 11, del 1 al 10. Dice, capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y el mensaje que tú tienes en ella para nosotros. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos comprender, pero sobre todo para tener el deseo y la convicción para vivir lo que tú nos mandes. Y todo esto lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, primeramente lo que queremos ver es a Dios en esta porción. Vamos a estar hablando del mensaje de Jonás a Nínive, pero queremos ver a Dios, y lo primero que vemos es su disposición, su buena disposición hacia el pecador. Porque la gente de Nínive era gente pecadora en extremo. Nosotros hemos usado ya un domingo para describir cómo eran los asirios. Gente que llega a prosperar, a formarse un imperio, uno de los más grandes imperios de esta región de Mesopotamia, y que llegan a conquistar a otras naciones, incluidos hasta los egipcios, los llegan a conquistar. Eran feroces guerreros, era gente terrible. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la misma exhortación del rey, él habla en el versículo 8 de que debían convertirse de la rapiña que hay en sus manos.
Ellos eran conocidos por conquistar y despojar naciones, despojar pueblos, despojar gente de sus riquezas y para ellos mismos. Era gente muy violenta, era gente, recuerden, idólatra, politeístas. Adoraban distintos dioses. Asher era su diosa principal. Pero otros, como típicos pueblos de origen caldeo, tenían una infinidad de deidades. Entonces era un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Era un pueblo pecador, era un pueblo sanguinario. Muy hábiles para la guerra y con mucho intelecto, una gran capacidad para... Fíjense que esta ciudad era enorme, de 3 días de camino. Tenían grandes conocimientos, eran muy avanzados. Los famosos jardines de Babilonia, que se conocen como una de las maravillas de la antigüedad, parece que realmente no eran jardines de Babilonia, eran jardines de esta ciudad en Nínive. Y que por ahí en el tiempo alguien confundió con la ciudad de Babilonia, pero los historiadores están corrigiendo y dicen que no, esta ciudad era maravillosa. Tenían muchas habilidades, pero tenían un grave problema. Eran una cultura, eran una nación con un gran problema con Dios. Hermanos, nosotros vivimos ahorita en un país que tiene tantas cosas tan bellas y tan grandes, con una ciencia tan avanzada, pero esta nación, como el resto de las naciones del mundo, tienen un serio problema con Dios. Y es su pecado manifestado en idolatría, en rechazo a Dios, en inmoralidad, en violencia. Vivimos en una cultura caída. Y no estamos hablando mal del país que nos alberga. Es la misma situación de todas las demás naciones. Todo hombre, toda nación, toda cultura tiene un problema muy serio contra Dios. Pero veamos la buena disposición de Dios hacia el hombre. De ofrecerle perdón a quien está en enemistad contra él. Y la enemistad contra Dios es la enemistad más necia que puede haber. ¿Quién puede ganarle a Dios? Pero a veces desde gobernantes hasta el ciudadano más común se empecina en una enemistad con Dios que es insensata. Veamos en la nación que vivimos, los gobernantes, gente en el poder, en el Congreso, cuán neciamente desafía a Dios. Gobernadores declarando leyes que van en directa oposición contra lo que Dios ha establecido. Oh, sí, lo mismo pasa ahora. No crea que porque usted tiene ahora una computadora y un celular a la mano y mucha tecnología y salimos al espacio, no crea que el ser humano ha cambiado. Moralmente es el mismo. Y hoy día vemos lo mismo. Pero veamos de nuevo, la buena disposición, el favor de Dios con los hombres para ofrecerles perdón. En cuanto a Dios, lo segundo que vemos no solamente su buena disposición, sino que también vemos su determinación de salvar. Y para ello, el medio por el cual usa Dios para salvar a la gente es la predicación. Él sabe que estamos en tal enemistad contra Él que por nosotros mismos no podemos descubrir el camino. Somos ciegos, somos rebeldes contra Dios, que la gente no puede, de nuevo, por intuición, descubrir cómo llegar a Dios, ni lo desea realmente. Entonces Dios ha establecido un medio para comunicar su favor con los hombres y es la predicación. Aquí llama a un profeta, a un ministro, y le dice, ve a esa ciudad. Ya hemos visto en el capítulo 1, él dice, no, yo no voy para allá. No sabemos, recuerden, no sabemos las razones por las cuales Jonás no quería ir. Y la razón por la que no sabemos, y la Biblia no nos dice, es porque no importa.
La razón que tú tengas para desobedecer a Dios y para no llevar el mensaje de Dios, cualquiera que sea, no importa. La desobediencia es desobediencia, no hay excusa, no hay razón válida ante Dios. Pero ahora, después de haber sido disciplinado, dice voy. Y Dios le dice anda, ve. Y le dice en el verso 2, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, la predicación es el medio que Dios usa para comunicar su favor con los hombres. Y aún la predicación, Él no la ha dejado al criterio del predicador. O sea, Él no le dijo a Jonás, ve y predica lo que tú creas, lo que tú quieras, a ver cómo convences a esa gente. Sino que Dios le dice, ve y proclama el mensaje que yo te diré. O sea que la predicación, que es el medio que Dios usa para salvar gente, es un mensaje que tiene que ser dado conforme Dios mismo lo dice, lo ha definido. Por eso es que en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos en los apóstoles que cuando ellos son encomendados por Cristo a llevar el Evangelio, cuando el Señor les dice, ir por todo el mundo, les dice, y predicar el Evangelio, no un Evangelio, no tus propias ideas, sino dice, predicar el Evangelio a cada criatura. Es decir, no hay varios evangelios, hay un solo evangelio. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos y conozcamos bien cuál es ese evangelio, para que cuando le hablemos a otros no le hablemos ideas nuestras. Porque, hermanos, es mucho atrevimiento hablarle a otros en nombre de Dios y decirle cosas que Dios no ha dicho. El Evangelio, ¿en qué consiste el Evangelio? Claramente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, por ejemplo, se nos dice que el Evangelio tiene que ver con que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Sí, el Evangelio no tiene que ver con siéntete tú bien, necesitas un poquito de ánimo, tu vida tiene muchos problemas. Muchas cosas podemos decir en nombre de Dios, aún con buena intención. Pero el Evangelio tiene que ver con Cristo y su obra. Las razones por las cuales Cristo se encarna, vive en este mundo, muere en la cruz y resucita. Ese es el mensaje de Dios. Ahora, ese mensaje, hermanos, es insensatez para este mundo. Que nosotros a estas alturas, según ellos, en el siglo XXI, estemos hablando de estas cosas, para la gente es una insensatez. Pero ese es el Evangelio. Y eso es lo que debemos predicar. Y si lo cambiamos nosotros, y si le quitamos algo o le añadimos algo, supuestamente para mejorarlo, para hacerlo más disfrutable a la gente, estamos pecando contra Dios. Cristo no dijo, ir, prediquen el Evangelio, y según a las distintas culturas que ustedes vayan, cámbienlo. Cristo no dijo, prediquen el Evangelio y según pasen los siglos y más avance la ciencia, cámbienlo, porque esto es algo anticuado. No. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio que está escrito, el Evangelio que fue revelado, el Evangelio que vemos aquí en las Escrituras, que comienza en Génesis, pero con más claridad es revelado ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y que es proclamado en el libro de los Hechos, y que es, digamos así, aclarado para nosotros en las epístolas. Ese es el Evangelio que debemos predicar, aunque la gente de ahora le parezca extraño, anticuado. ¿Saben por qué? Porque ese es el medio que escogió Dios. Y Dios no nos ha dado prerrogativa ni a ti ni a mí a cambiarlo. Es más, si alguno de nosotros lo cambia, dice la palabra de Dios, que somos anatema, que estamos no solamente bajo un enojo de Dios,
estamos bajo la maldición de Dios. Hermanos, cambiar el Evangelio tiene consecuencias eternas gravísimas. Porque también piense que no es que Dios sea injusto y Dios se enoja excesivamente, tiene un problema de mal humor. Imagínense que lo que está, perciba, entienda lo que está pasando. Si alguien cambia el Evangelio, es una persona que tiene que tener un atrevimiento tremendo. Es más, debe considerarse en el fondo mejor que Dios. Porque Él está diciendo, el Evangelio realmente no es esto, el Evangelio lo voy a cambiar, lo voy a mejorar. ¿Cómo es posible, hermanos, hoy día que hayan tantas iglesias llamadas cristianas predicando tantas cosas tan distintas? El Evangelio está acá en las Escrituras. Y así, por eso Dios lo envía a Jonás y le dice, tú di el mensaje que yo te voy a decir, no lo cambies. Ahora, sabemos que Jonás le fue dada esta orden, y eso es lo otro que queremos ver de Dios. Así como a Jonás les he dado una orden de llevar el Evangelio, a ti y a mí se nos ha dado esa orden. Ahora déjame preguntarte si tú la estás cumpliendo, si tú y yo la estamos cumpliendo. Debemos buscar oportunidades, hermanos, en nuestro trabajo, en donde sea, para predicar ese Evangelio. Y tenemos contacto con muchas personas, y hay gente alrededor de nosotros que tiene situaciones donde uno puede aprovechar y presentarle el Evangelio. Aún en el trabajo, a veces yo tengo momentos de hablar, unos 10 minutos de cosas más personales con algún muchacho. Recuerdo haber ido a recoger a un muchacho que no tenía transporte, y en el camino comenzamos a compartir. Y yo le comencé a compartir. Una de las cosas que me dice este muchacho que no es creyente, me dice, a mí me han invitado varias veces a iglesias cristianas, pero hasta él mismo está medio confundido porque ha escuchado muchas cosas distintas. ¿Saben lo más doloroso de lo que él me dijo? Y me lo decía de buena actitud. Pues yo le decía, yo soy cristiano, yo no soy de la religión en la que tú has crecido. Y él me decía, mira, lo único, me decía, yo he ido a iglesias y de verdad hasta he tenido un momento bonito en esas iglesias. Pero de pronto me hablaba, pero un vecino que tengo, él y su esposa son cristianos y van a una iglesia. Y me dicen, él no trabaja, pudiendo trabajar. Sus hijos pueden pasar sin comer. A la hija, normalmente en la casa, él me dice, nosotros le damos comida y a veces le tenemos que comprar hasta lo básico para su higiene, porque a veces él le dice que es cristiano. Y la esposa también. Le tuve que aclarar, le dije, bueno, permíteme decirte, ellos no son cristianos. Ellos creen. ¿Pero por qué te menciono esto? Porque fíjate que el mensaje, no podemos nosotros llevar un mensaje que no vivimos. No podemos hablar de un evangelio que no es real para nosotros. Por eso es que hoy día también el mundo anda confundido porque la iglesia dice muchas cosas bonitas acerca de Dios, pero a veces vivimos igual que ellos. Tenemos el mismo fervor y afán por el entretenimiento, por la música, deportes, de todo que ellos tienen. El divorcio es algo muy practicado en las llamadas iglesias. Entonces hay que vivir lo que se predica. Fíjense que Dios no envía aquí a cualquier persona. Él envía a un profeta. Porque Dios mismo quiere estar seguro que el que Él envía es alguien que va a hablar realmente en nombre de Él. Y en cierta manera todo creyente debe ver
en Jonás ese ejemplo. Sabemos, sí, que Jonás desobedeció y vemos que eso no fue del agrado de Dios y Dios castigó eso. Pero los primeros que son llamados a predicar el mensaje de Dios como debe ser son los ministros, los pastores, los predicadores, los maestros. Pero también cualquier creyente debe ver de ese ejemplo que ese es el punto que Dios está tratando de preservar su mensaje, que sea comunicado de la manera que debe ser. Entonces tenemos un Dios que tiene una disposición hacia el pecador. Qué grande Dios, si no, no estaríamos acá nosotros. Pero Él quiere que su mensaje sea comunicado como debe ser. Ahora, ya sabemos, hermanos, que Jonás, a pesar de ser un profeta, tenía un problema cuando desobedeció, etc. Una de las cosas que llama la atención de este libro es que cuando uno lee qué mensaje le dio Dios a Jonás, es quizás el sermón o la prédica más corta que yo haya visto en mi vida. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Verso 4, al final dice, su mensaje es esto, dice que predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será, ¿qué? Destruida. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del mensajero. Sabemos que él era reticente, él no quería ir a predicar al comienzo. Ahora acá está yendo. Cuesta trabajo pensar que Dios le dijo solamente eso. Vamos a pensar que fue así. Cuando comparamos la prédica de Jonás, por ejemplo, con la de Pedro en Hechos capítulo 2, hay una gran diferencia, ¿no creen? Solamente decir de aquí a 40 días Nínive será destruida, a toda la explicación que Pedro da acerca del Mesías y su propósito al morir en la cruz y lo que los judíos habían hecho con él, el pueblo con el cual él estaba compartiendo. Hay una gran diferencia, no solo en largo el contenido. Y uno dice, bueno, ¿será que Dios solamente tú le dijiste que diga eso, de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Ese es todo el mensaje? Yo la verdad no puedo decir si fue o no fue. Dios sí le dijo, ve y di el mensaje que yo te voy a decir. Pero segundo que quiero resaltar, no para animar a nadie a la desobediencia o a la irresponsabilidad, es que la verdad es que cuando Dios quiere salvar, a veces el mensajero, vamos a decir así, acorta palabras. De pronto supongamos que ese fue realmente el mensaje que Dios le dio. Pero lo cierto es que Dios salva, no por la virtud del predicador, sino a pesar del predicador. No existe hombre, predicador, maestro ni pastor, que pueda decir que por su habilidad, su capacidad de comunicar, etc., que por eso la gente se convierte. Dios usa predicadores y Él salva no por el predicador, sino realmente, a mí me gusta esa expresión, sino a pesar del predicador. Eso no quiere decir que podemos predicar cualquier cosa. Pero uno recuerda, y en el testimonio del ministerio personal de uno, como las experiencias, que hay gente que ha venido a Cristo y cuando uno escucha la prédica quizás no era la mejor, no era la más exacta, pero igual se convirtió la gente. De nuevo, esto no es una exhortación a decir, bueno, entonces podemos predicar porque igual, cualquier cosa porque igual Dios va a salvar. No, tenemos el llamado de Dios a predicar, a dar el mensaje que Él nos da. Pero nunca pienses que alguien se salva por tu cualidad de predicador, sino que Dios usa tus palabras y a pesar de ti, de tus limitaciones, igual Él salva. Lo que sí tenemos que, Jonás nos muestra que tenemos que ir. Él tuvo que ir hasta allá.
Él tuvo que entrar a la ciudad, él tuvo que caminar y él tuvo que hablar. La manera de llevar el mensaje de Dios es yendo, es caminando y es predicando. Hermanos, quizás los medios de comunicación, que pueden ser una gran bendición, como la televisión, el internet, etcétera, pero quizás eso ha hecho que la iglesia se sienta muy tranquila y hasta un poco perezosa, pensando que ya no necesita ir. Porque se piensa y dice, bueno, pero si ya con apretar un botón la gente puede escuchar el Evangelio. Jamás Cristo dijo que dejáramos de ir. Muy bien sabía Dios todo lo que ha venido en la ciencia, en la tecnología el día de hoy y lo que está por venir. Pero la manera de llevar el mensaje es yendo, no es solamente mandando una señal. Es bueno, es una gran utilidad tener una señal por medio de la cual se proclame el Evangelio, es muy bueno también. Pero no deja de ser el medio principal de la proclamación, el ir personalmente, el caminar y el hablar. Siempre fue así. Hay que ir, hay que caminar, hay que proclamar. Y ese es el testimonio que nos da el libro de los Hechos, donde se ve la proclamación del Evangelio. Y ellos iban, ellos caminaban, ellos predicaban. Y de ahí nace nuestra motivación misionera también, de ir a un lugar que nunca he escuchado, o que muy pobremente haya escuchado el Evangelio. Tercero y último, hermanos, la gente en Nínive. Él comienza a predicar un mensaje súper corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje es un mensaje que nos llama la atención. Porque Jonás no comienza a predicar, mira, tú eres alguien muy especial para Dios, tú eres la niña de sus ojos. Él no comienza a predicar cosas así. Él les dice, le habla de castigo. Les da un plazo, a 40 días, Nínive será destruida. Definitivamente ese mensaje sí venía de Dios, pero ese mensaje es rechazado hoy día. Y por eso no hay temor de Dios en la gente, no hay temor de Dios ni aún en los llamados miembros de las iglesias. Porque predicamos muchas veces, lamentablemente, lo que predicamos de Dios, lo que supuestamente representamos a Dios en la predicación, presentamos un Dios tan suave, tan maleable, tan al gusto de la gente, que hasta los predicadores mismos tienen vergüenza de hablar de la santidad de Dios y aún de la ira de Dios contra el pecador. Como la Escritura dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Entonces, ¿cómo es esto que Dios ama pero también está irado? Sí, Dios contra el que está irado le muestra amor. Cuando uno vive en delitos y pecados, no piense que Dios está contento. La ira de Dios está siendo acumulada sobre ese pecador. Sin embargo, Dios al pecador le muestra amor. Pero no es que esté enamorado del pecador, sino que en su soberanía Él ha dispuesto por su gracia salvarlo, sacarlo de esa condición. No dejarlo así, sino transformarlo, hacerlo una nueva persona. Pero no es que Dios esté feliz con el pecador. Amar con amor eterno, amar al pecador no significa que Él está contento, sino la disposición de Dios de mostrarle amor y de querer que esa persona que hoy día es un enemigo y le niega y está en enemistad con Él, hacer una obra en esa persona para que tenga la dicha de ser transformado, de ser recibido, de tener comunión con Él.
El mensaje de Jonás definitivamente sí contenía la ira de Dios, el castigo merecido. Hermanos, viene un día en que Dios va a castigar al mundo. Y yo sé que quizás la mayoría, aún aquí, de los pocos o muchos que seamos, no creen en eso. Fíjese que cuando muere una persona, miren cómo es la mentalidad nuestra. Cuando fallece una persona, todo el mundo asume que ya está con Dios. Todo el mundo asume que ya está con Dios. Y todo el mundo comienza a hablar de lo bueno que fue esa persona, o cuán buena fue, y nadie habla de Cristo y de la obra que Cristo hizo por ese pecador o esa pecadora. Hermanos, cuando yo muera, por favor, primeramente, algún día tengo que morir, ya le he dicho a mi esposa, cuando yo parta, que hablen solo hermanos que son de esta iglesia nada más, y que hablen un ratito. Y nadie vaya a decir, ay, es que el pastor era buena gente, el pastor era... Porque no hay nada bueno, ¿no? Hablen de Cristo, de lo bueno que fue Cristo conmigo, que yo no merecía ser salvo. Hablen de lo bueno que fue el Señor conmigo y aún recordando con mi familia. Que mi familia debiera estar en lo peor de lo peor, si no hubiera sido por la gracia de Dios. La ira de Dios siendo predicada. Si tu familiar muere y tú no le has hablado de Cristo, porque estaba buscando el mejor momento, porque es que no me entendía, pero eso es lo normal, y esa persona muere, va a enfrentar a un Dios santo, que si no lo encuentra en Cristo, lo va a encontrar culpable y lo va a condenar eternamente. Sí, es todo ese arminianismo metido en el evangelismo nos ha transformado en un mundo de cristianos, de iglesias donde todos somos buenos. Pero no, solo Cristo es el bueno. Y el justo dio su vida por los pecadores. Y si el pecador rechaza ese mensaje, está en fuego. Por eso, hermano, predicar el evangelio, hablar del evangelio aún a tu familia, es un acto de amor. De donde si tú o yo no predicamos, no le hablamos el evangelio a los compañeros de trabajo cuando es el momento, cuando se puede, o a distintas personas, entonces realmente nosotros no amamos a la gente porque somos indiferentes al futuro que les espera. Cuando esta gente escucha el evangelio, y uno diría el evangelio, el mensaje de Dios, a pesar de Jonás, de lo corto de lo que dice Jonás, no sabemos si Jonás tenía miedo en hablar más, no sé. Esta gente se convierte, lo cual nos muestra una posibilidad que oramos nosotros, que ocurre en medio de nosotros, un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Donde por la gracia y la obra de Dios, multitudes de gente se convierte verdaderamente a Dios. No lo estamos viendo hoy día. Lo que muchos le llaman avivamiento hoy día, aquí y en otros países, es el avivamiento de unos pocos que se han avivado mucho y que están sacándole plata a muchos. Ese no es el avivamiento bíblico. Es el avivamiento donde Dios convierte gentes. Hay una disposición en la gente a creer, a arrepentirse, que no es normal en ellos. Fíjense en el verso 10, en el verso 5, dice, y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios, creyeron el mensaje. Creer al mensaje es creer a Dios que manda el mensaje. Y hasta ahora la salvación es por gracia, por medio de la fe, por creer.
Fíjense que este pasaje resalta la gracia de Dios y la fe como el medio de salvación. Pero la fe tiene que ser una fe, lo importante de la fe no es solo que tú creas, eso es importante, sino en qué crees. O sea, lo importante de la fe es el objeto de la fe, en lo que tú crees. La fe tiene que creer en el mensaje de Dios. Y ellos creyeron. Y la primera evidencia que hay de haber creído, que la Biblia nos está mostrando, por eso es que es tan precioso este pasaje, la primera evidencia que ellos creyeron es el dolor que tuvieron por el pecado. No el pecado de otros, el pecado de ellos. Ellos creyeron y proclamaron ayuno, que es el abstenerse de alimento, y aún el rey después manda abstenerse hasta de agua. Y vestirse en cilicio, que era la costumbre de ellos, y echarse ceniza para demostrar luto y dolor, por ejemplo, cuando alguien moría, cuando había una tragedia. Se vistieron de cilicio, de esas prendas negras, oscuras, de clamor, desde el mayor hasta el menor. ¡Qué tremendo avivamiento! ¡Qué tremendo despertar! Donde vemos que cuando Dios obra, no, eso no es un mensaje solo para viejitos o para gente mayor, sino que hasta el menor también. Y cuando llega la noticia al rey, hasta el rey, miren, se levanta de su trono y se despoja de lo que a un rey le da mayor dignidad, sus vestimentas reales. Se levanta del trono. Ustedes siempre vean en la imagen de los reyes antiguos, porque es correcta. El trono de ellos era una elevación construida donde ellos se sentaban. Él se levanta de su trono, se despoja de silicio y hace proclamar en el verso 7 y anunciar a Nínive que todos tenían que convertirse. Un comentario, hermanos, de este mismo pasaje. El rey era la autoridad civil, la autoridad política, el equivalente del presidente, digamos así, de los gobernadores a menor escala, de los representantes al parlamento. Miren qué tremendo efecto hay si uno de esos hombres se convierte verdaderamente. No estamos hablando nosotros de que, basado en esto, se debe obligar a toda la gente a convertirse, pero el rey en ese tiempo tenía autoridad absoluta. Y él podía mandar, no, acá no solo yo estoy en pecado, todos conviértanse, todos arrepiéntanse. Cuán importante es tener una autoridad que también haya sido, llamémosle así, tocada por Dios. Y cuán duro es tener autoridades gobernando que son enemigas de Dios, pequeños anticristos. Eso es terrible. Cuando yo digo pequeños anticristos, porque comparados con Dios son pequeños, pero cuando están en posición de poder, ejercer una autoridad en contra de Dios y en los gobernantes es algo tan necio. Deben estar ustedes, hermanos, apercibidos, si es que no lo saben, que las llamadas Naciones Unidas están atestadas de personalidades que tratan de ejercer influencia a través de las Naciones Unidas en muchos gobiernos para establecer políticas e ideas que son abiertamente anticristianas. Pero cuán precioso nos muestra este pasaje cuando la autoridad más bien también se convierte. Y eso oramos por aún el presidente actual, que de verdad, por la gracia de Dios, llegue a conocer a Dios. Orábamos igual por el presidente anterior, y por el presidente anterior a él también. Y más antes no, porque no estábamos como iglesia.
pero desde Bush venimos orando por los presidentes, por los gobernantes, por el gobernador del estado. Pues aquí la autoridad manda. Está la carga del pecado, hermanos, en ellos, pero de nuevo es la primera evidencia de que alguien de verdad creyó al mensaje de Dios. Estás consciente de tu pecado. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo el Señor, Él convencerá al mundo de pecado. Lo primero, la primera labor que tiene el Espíritu Santo con un hombre es convencerlo de pecado, de su pecado contra Dios. Pero no solamente ellos, sino de justicia y de juicio. De la justicia que Dios provee también en Cristo. Y dice en el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, vea esto, está hablando el rey de una nación que estaba en camino a la cúspide. Porque en el tiempo que Jonás profetiza, el imperio asirio iba para arriba, no iba para abajo. No es que se le habló a un rey y a una nación que, bueno, los pobres estaban pasando ya sequía, tribulación, derrota, entonces, vamos a convertirnos a ver si Dios nos ayuda. No, estamos hablando de una nación que estaba yendo a la cúspide de una nación. Que podía haber dicho, ¿quién se va a meter con nosotros? Como hizo Nimrod siglos antes, ahí también en la zona de Mesopotamia, cuando él fundó Babilonia, que desafió a Dios. Y Dios confunde la lengua de todos. No, este hombre se arrepiente, pero cuando dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, hermano? No, algunos lo interpretan como que eso fuera falta de fe. No es falta de fe, sino que cuando realmente uno ha creído, hermanos, la culpa de lo que uno ha ofendido a Dios es muy grande. Y por eso, para el que de verdad cree el Evangelio, necesita que por el mismo Evangelio también se le ministre la gracia de Dios. Porque si no, uno quedaría bajo condenación. Y por eso que el Espíritu Santo no solo convence de pecado, sino también de justicia y de juicio. Y es por el Espíritu Santo que podemos creer en la gracia salvadora, en el perdón de Dios por medio de Cristo, para ser perdonados, porque realmente uno no merece ser perdonado. Pastor, usted habla como si usted hubiera sido parte de un cártel de los peores asesinos, que usted ha matado a mucha gente, usted hizo cosas muy mal. No, uno no necesita haber hecho eso para verse como un pecador delante de Dios. Y cuán bueno es Dios que nos consuela en la misma fe para creer en el perdón y en el hecho de que en Cristo somos perdonados y recibidos por Él. En el versículo 10 dice, vio Dios lo que hicieron, ya estamos terminando, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Algunos usan este pasaje para tratar de decir que Dios cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. Porque dice que les dice, de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad. Ellos se arrepienten y entonces Dios parece que cambia de opinión. No, más bien esa es la manera de ser de Dios. Si tú te arrepientes, si tú estás en pecado y tú te arrepientes, Dios te perdona. Siempre, no existe persona en la historia que genuinamente se haya arrepentido delante de Dios que no haya sido perdonado. Dios es así. Y del mal que está designado sobre él, cuando hay arrepentimiento, pasa a disfrutar del perdón y del favor de Dios. Esta gente nos da un ejemplo. ¿Saben por qué? ¿Saben qué Dios nos está mostrando de anticipado en este pasaje? Algo que a los judíos les cuesta trabajo entender hasta ahora. Y es que mientras recuerden que el pueblo de donde viene Jonás, el reino del norte, las 10 tribus del norte,
están en apostasía y no se quieren convertir, Dios se manda un mensajero, aparentemente con un mensaje tan cortito, a una nación gentil y se convierte. Ya proféticamente, de cierta manera, digamos de manera figurativa, le está diciendo a Israel: te voy a dar ejemplo. Tú eres mi pueblo y tú no te quieres convertir. Y lo que el Señor iba a hacer después está anunciando, de traer a no judíos, a gentiles, no israelitas, sino traer gentiles a la salvación. Porque aquellos a los cuales Dios primero llamó y les dio su ley y sus ordenanzas y el pacto y las promesas y el tabernáculo y el templo y el sacerdocio, ellos mismos estaban en rebeldía contra Dios. Pero después llamó un pueblo que no era pueblo, como después dice Oseas, y llamó a la no amada, la llamó amada. Hermanos, esto que te sirva también a ti y a mí, porque tú y yo ahora decimos que somos el pueblo de Dios, pero si nosotros pasamos por alto la gracia de Dios, yo confío que eso nunca pase en nosotros. Y que Dios algún día tenga que decir: pero yo a ti te visité primero. Pero puesto que no te has considerado digno de mí, yo me voy a buscar a otro pueblo. No es que Dios esté adivinando qué voy a hacer, qué no va a hacer, pero en la manera como Él trata en el tiempo con nosotros, es como si hoy día nos está dando la oportunidad a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad? Dios le había dado la oportunidad a Israel. ¿Qué estaba haciendo con esa oportunidad? La estaba desechando. ¿Saben qué? Y los hijos de Israel de repente miraban a los ninivitas y decían: qué gente, que esto, y ellos se convierten. Y tengan cuidado, porque a veces nosotros los cristianos estamos hablando de la gente y que esto, que el otro, pero tú y yo vivimos una vida que honra a Dios, o estamos menospreciando su bondad con nosotros. Porque a veces nosotros consideramos que lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que nos está hablando, como que lo merecemos y como que siempre lo vamos a tener. ¿Estás seguro de eso? No sea que Dios se busque a otro. ¿No fuese en la situación de Judas? ¿No tuvo Judas la oportunidad de ser uno de los apóstoles? Y por su pecado él desecha a Cristo. ¿Y qué hace Dios? Toma a otro. No pienses que si tú pasas por alto la visitación de Dios a tu vida, Dios va a estar esperando y va a decir: ay, no sé qué hacer, ¿hasta cuándo me responderá? Si tú no respondes a Dios ahora, Dios se va a buscar a otro pueblo. Si tú no quieres predicar, Él se va a buscar a otro que predique. Si tú no quieres servir, Dios se va a buscar a otro. Para comenzar, Dios no necesita de nada ni de nadie, Él es Dios. Pero para que se cumpla su propósito, Él va a decir algún día: te di la oportunidad, no quisiste, yo me he buscado a otro. E increíblemente, un pueblo como los asirios se convierte. Y Dios muestra su favor y los perdona. Tú y yo tenemos un gran privilegio, una gran oportunidad de que Dios haya venido a nosotros por su evangelio, con su palabra. Apréciala, sírvele, vive para Él, vivamos para Él. Que Él sea glorificado en tu vida, en mi vida, que Él no tenga que buscarse otro pueblo. Y que Dios sea glorificado, que apreciemos su visitación a nuestras vidas. Y que veamos la importancia que hay en que nosotros comuniquemos su mensaje a otros, yendo, hablando, caminando.
porque ese es el medio que Dios ha destinado para salvar, la predicación del Evangelio. No hay otra manera, sino solamente predicando el Evangelio de Jesucristo. No lo cambiemos, no le quitemos, no le haya. Así está, como está, es perfecto, es precioso, es lindo, es bello. Hay que saber comunicar, pero que así lo hagamos. ¿Eh? Les invito a ponerse en pie.